que los BJT se utilizan en dos áreas, ¿verdad? Como amplificador lineal o para amplificar una señal eléctrica. En electrónica 2 ya se empieza a ver, ¿verdad? La parte de amplificadores, toda la parte de AC, cómo se convierte, ¿verdad? Esa parte, pero no se puede, ¿verdad? Obviar. Yo creo que se puede encender así nomás por mientras para que al menos, o no. Entonces, aquí solo vamos a ver una característica del comportamiento y su parte, ¿verdad? Como interruptor prácticamente. Entonces habíamos hablado que tenemos tres características o tres uniones, ¿verdad? Podemos tener uniones PN y uniones NP, ¿verdad? Entonces ahí es donde se deriva que un transistor puede ser PNP o NPN, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes formas, ¿verdad? Diferentes características, que vamos a ver ahí más adelante, donde tenemos esas tres señales. El diodo como tal, perdón, el transistor como tal, base, colector y emisor, ¿verdad? Base, colector y emisor. ¿Cómo hablábamos que o tenemos diferenciación? ¿Cómo lo diferenciábamos? ¿Se acuerdan? La base de la presencia. Ajá. Los otros se diferenciaban. Con un puntito acá. Hay un puntito. Okay. Entonces, hay algunos, ¿verdad?, que pueden utilizar el cuerpo, ¿verdad?, para algunas de estas señales, algunas de estas características. Entonces, hablábamos y repasando, ¿verdad?, que el diodo NPN, la flecha, ¿verdad?, o en el diagrama está saliendo, y el NPN, pues, tenemos que está entrando. Entonces, tenemos, ¿verdad?, el colector, base y emisor. Así lo van a ver prácticamente en la distribución de la conexión, casi siempre en los diagramas, en los circuitos de esas características. El término bipolar, ¿verdad?, se refiere tanto al uso de huecos como electrones para que estas portadoras de corriente puedan estar en esa estructura, ¿verdad? Tienen uniones, ¿verdad? A esta unión se le denomina, ¿verdad?, la base emisor y base colector. ¿Okay? Y hablábamos, ¿verdad?, PNP y NPN, hablábamos también en la clase anterior de qué pasaba con estas corrientes. Es lo mismo decir base emisor o emisor base. No, ¿verdad? ¿Qué varía? ¿Qué habíamos dicho que cambiaba o variaba? La dirección. La dirección, ¿verdad? La dirección del flujo de la corriente. Entonces, yo le ponía el ejemplo de que pueden dar la misma magnitud, pero hay que ver, ¿verdad?, qué sucede con esa característica o ese sentido que estoy tomando en esa corriente en ese momento. En esto, ¿verdad?, pues podemos decir que un NPN y un PNP y NPN son prácticamente el mismo funcionamiento, solamente, ¿verdad?, que va a variar o que va a cambiar el sentido de la corriente, o sea, se invierte. Ahora, operación de un BJT, se muestra el flujo de electrones. Vamos a ver, ¿verdad?, que vamos a tener una característica, una terminal de conexión del colector, ¿verdad? Los electrones que se recombinan con los huecos en la base, ¿verdad? Entonces yo voy a tener también una base de conexión metálica y una corriente, ¿verdad?, minoritaria, huecos
que va a estar, ¿verdad?, drenándose hacia la parte del emisor. Entonces, ¿qué pasa? En la región de florecimiento, ¿verdad?, base colector, esto se va a ir acortando, ¿verdad? Y la región de florecimiento, base emisor, si ustedes se fijan, ¿verdad?, es más pequeña que la base colector. Entonces tenemos, y en ese tipo es una base tipo P, ¿verdad? Pero vamos a tener que esas características de funcionamiento. Entonces vamos a ver que vamos a estar, ¿verdad?, en recirculación para esas características de funcionamiento. En los señores, ¿verdad?, vamos a tener, ¿verdad?, corrientes, ¿verdad? Vamos a tener corrientes de colector, ¿verdad?, corrientes de base y corrientes de emisor. ¿Okay? Son esas tres características que yo voy a tener, ¿verdad? Y voy a estar jugando con ellos. ¿Okay? Se va a tener una corriente de base. ¿Okay? Va a tener una corriente de base. Mira, yo los libros alumnos que lo ponen así, ustedes pueden dar vuelta y pueden conectar como ustedes quieran, sí, ¿verdad? Incluso hay libros que a veces son complicados, ¿verdad? Cómo están prácticamente distribuidos, cómo están puestos en el diagrama o en el circuito que yo estoy resolviendo, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener, ¿verdad? ¿Qué tipo de transistor es? NPN, entonces aquí tengo un NPN. Entonces, si ya les dicen, esta es otra, ¿verdad? Si ya les dicen, utilice un resistor NPN, ya sabe qué símbolo va a utilizar, ¿verdad? Y si le dicen un PNP, también ya sabe qué símbolo va a utilizar. Ahora, ¿verdad? Yo voy a tener aquí una corriente de colector. ¿Ok? Y por ende, este es el emisor, ¿verdad? Va a tener una corriente de emisor. Vamos a empezar a estudiar, yo creo que a la siguiente semana, diferentes configuraciones, ¿verdad? Como ser base común, emisor común, colector común. ¿Ok? Las ecuaciones no cambian, ¿verdad? Lo que va a cambiar o a variar es el sentido de referencia que yo esté tomando, ¿verdad? O yo esté teniendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto se toma como un nodito, ¿verdad? Un nodo. ¿Qué corrientes están entrando y qué corrientes están saliendo? ¿Qué corrientes están entrando y qué corrientes están saliendo? IV está entrando con I6 y sale IE. Correcto. O sea, entonces, si hago ese nodo, yo tengo, ¿verdad?, que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. O al revés, ¿verdad? Eso también se puede dar. Entonces, en esa parte, vamos a ver que tenemos, ¿verdad?, que esta corriente de base es muy pequeña, ¿verdad?, en comparación con la corriente de emisor y la corriente colector. Entonces, esta corriente siempre, ¿verdad?, va a ser mucho menor que la corriente colector y la corriente de emisor. Aquí algo importante, señores, es que cuando ustedes vayan a utilizar los amplificadores, todas las letras que son mayúsculas significan que es el análisis en DC. Entonces, toda y cada una de estas letras, ahorita las vamos a nombrar como DC.
Entonces, si fuera en AC, por ejemplo, ¿qué cambia? Emisor va a ser igual a la corriente de base más corriente de... Entonces sería en AC y esta sería en DC. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Ahora miramos un PNP. ¿Ok? ¿Qué sucede? La corriente va a estar entrando. Entonces aquí va a tener siempre, ¿verdad? Siempre va a ser el colector, siempre va a ser el emisor, siempre va a ser la base. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Yo voy a tener, ¿verdad? Una corriente I sub B, voy a tener una corriente I sub C, voy a tener una corriente I sub E. Entonces, ahora, ¿verdad? Corriente de emisor, ¿a qué va a ser igual? A lo mismo, ¿verdad? Ustedes se fijan. Entonces es corriente de base más corriente de colector. Entonces, ¿qué pasa? Es igual, perdón. Ahora, hablemos de voltaje. ¿Sí? ¿Qué voltaje sería este de aquí? ¿Cuál? Este de aquí. Base emisor. Base emisor, ¿verdad? Y este de aquí. ¿Cómo? El mismo base. Emisor Emisor. base. Emisor base, ¿verdad? Este sería el voltaje emisor base. ¿Por qué, James? Por la dirección. Por la dirección del flujo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, yo parto, ¿verdad? De aquí para acá. ¿Qué pasa si lo toma de esta manera? ¿Qué va a cambiar? El signo. El signo. Este es seguro que le va a quedar así. Y este va a seguir siendo positivo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Hacemos listas. Carlos Roberto Cabrera, Josué Manuel Andino, José Carlos, Presente. Ricardo Andrés, Presente. James, Presente. José Alejandro, Presente. William, presente, y Mario. Josué. Ok. Ahora, este voltaje de aquí a aquí puedo tener voltaje ahí. Sí, ¿verdad? ¿Cuál sería? Colector emisor. Colector, emisor. ¿Por qué colector emisor?
Y ahí hay un diferencial, ¿verdad? Y por el sentido del flujo de las corrientes. Hola. Buenas noches. San Pedro de Tutule. Ujú. Pero el acceso es porque el río se ha crecido o porque no era rentador. Están caídos, ¿cuántos sitios hay? Ya pasó ahí, sí. Me quedó Y me preguntó, se me llevaron hermanos. Ah, estaba ahí con el fondo. En San Pedro. ¿Ah? En San Pedro, digo. San Pedro, ¿cómo dijo? San Pedro de Tutule. Sí, bro. ¿Dónde queda tu? En San sí, Pedro. vale. Sí, te para ingeniero, ¿no? Ay, curiosamente no es San Pedro. Buscarlo donde queda. El chiste es que Por la ¿Cómo? El chiste es que le ¿Cuál? a la mujer. Bueno, creo que es el departamento de la paz. Este, mano. Bueno, a vos sí, igual. No me equivoco, porque te dio bien helado. Es que, bueno, ya veo a la gente. Bueno, no, nada. No digo nada. No iba a decir algo, pero mejor no. Pero mejor no. Muy funable. No es funable. No me quería sentir mal. Esta semana ha sido pesada. Sí, en la paz. Qué pena es, Mario, que te ponga el examen hoy. ¿Estás preparado para el examen? ¿De qué? Sí. De electrónica. De electrónica, sí. Si te dice, te lo pongo ya. Sí. ¿Y vos? Sí. Sí, podría. O sea, Y no me quiso no, dar me el iría a la gas. mitad. No me quiso dar el Uf, fútbol sí, sí, del veo igual a cero. Ah, los No me conocimientos quiso que. dar porque no le puse veo y era veo y veo. Ve, vino. No le puse veo. Qué gracia. De su primera El trabo. Mi primera charla. No sé, no le preguntaba. Buenas noches, compañeros. ¿En dónde es para ir a Le comprar? dije. ¿Qué hemos visto, muchachos? No sé. Los transistores. Hicimos prueba. Una prueba de diagnóstico. Pues la prueba la vamos a hacer el lunes. Después de la clase. Hoy. ¿Qué decís? ¿El otro lunes? Sí, está bueno. Vamos. Sí, excelente. De decirme lo que viene. Sí. Y Pero, pero, a grabar, pues, ¿Qué presidente? Yo pongo. Allá le va a ir, dame 5 puntos y que se ¿Cómo haya. Ahí están quemados ya. 50 varas y no le digo nada. 50 piropos. No, ¿a quién fue? A las de sistema, fue. Sí, a lo que mandaron. Ah, A lo que mandaron. ¿Qué pasó con los Y nos encontraron chequeando. No, Yo llegué a los de la asociación y todo. asociación de sistemas. Así me dijo a mí, güey. Yo, ah, ¿quién te dijo eso, güey? Presidente. Ah, Contáctale. Si no quiere contarle porque es cierto. Se cuenta la historia, pero no la cuenta. fuente de creación. Ayer dos. A los de la asociación nos encontramos chequeando. Y luego ¿cómo le fue con la prueba de control? Premio. Lo que importa es que no hay una chica. Y ese es el foro. Lo que importa es que nadie vaya a contigo tal. Lo que importa es que no vaya a encontrar dentro de 2 periodos otra vez. No, ni que para la Sí, bueno, Mario, va a pasar. Yo llegué a foro, pero va a ser, ¿verdad? Es que
pero habiendo ejercicios yo los tenía resueltos en la libreta. Sí. ¿Cuál? El de... ¿El 5? ¿El 5? Ah, Sí, sí. El 5 sí. Y el otro era el del... El 3. El 3. El 3 creo que era. El del... El doctor era bastante. No, era el 5. Ah, no, el 4. Era el el emperador de... Ese sí que... No, estaba tan difícil. Es que no me acordé. Yo me acordé. Y es que tapísimo. Y ya acaba de salir el ingeniero ahorita. De verdad. Ya veo, Eso le queda una falta, no sé. Sí, hombre. 5 faltas. ¿Sabes qué es lo que me quería? Pucha, llevo más. Llevo Llevo más. Yo dos semanas de clase, son 6 faltas. Sí, Tiene más faltas que ella tenía. Correcto. Es cierto. Yo también por andar bebiendo. No, era eliminado. De Chicho. Sí. Donde Chicho, de Mario. Sabía qué velocidad, sabía que Explique, Te cae Mario con los y se únicos. golpea la boca. No dejó de ir. Y cuando le digo que dice, Ya te lleva otro Mario. y no sabía nada. Ya se Claro. Fue lavado de dinero. Eso del operador de ni había que responder no se sentía nada, pero de yo tenía una ecuación diferencial y el loco. De primer orden, dejas que el término que no tiene la derivada lo dejas con un coeficiente 1. Esto de aquí es la función de Así mismo, porque fue sentado ahí hablando. y esto de aquí es la función de Solo me parece. Yo no había que resolver nada, tenías que desarrollar la Eso me pasa por no venir a clase. No es una reunión. No, Eso fue, lo mencionó. ¿Y el 5 le hiciste, Mario? ¿Hiciste el 5? El 5 estaba fácil. sí, esto era. ¿Cuál era el que salía Mario? Ese es el 5. No. No, Este es el 5. Es una de 3. No, el de operador de. No, hombre, el que salían como 3 incisos. Ese es el que está enseñando. Sin El operador de. De esto más 3 igual a 7, por así decirlo. Que será que salían 3 incisos. Bueno, Sí, entonces solo. 3 Solo ejercicios. desarrolla. Yo no llevo así. Es que no estoy preocupado de lo que están hablando. Entonces te quedaba así. Bueno, el serio que acompaña este, la función de. Ya comenzaron las tareas, yo creo. ¿De qué? La del sensor. Nunca la cambió. Pero eso es lo que te Es que no pasó O sea, no me acordaba. Ya hicieron la prueba. Sí. Sí, o sea, ahora Y no aquí, también. no, no estamos viendo. Ay, no, estoy más perdido. Es que ni a ponerte ni algo para el bloque. Puede usar la corriente estimando el transistor como no. Solo la primera clase, misma onda. Pero el bloque. Ah, sí. No, pero eso ni siquiera es el bloque, de verdad. Ah, no, pero otro pedo. La corriente del Correcto, emisor era es. un ejercicio que Sí, no porque caso de de mayúscula, creo que era ¿no? así, y tenías que ir Para colgando la retroalimentación para llevarlo a la forma. No lo llevaban a la función original que le llamaban. Sí, La corriente del emisor no es igual a la Todo, correcto.